Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas, a todos aquellos que también nos estáis siguiendo a través de las redes o que nos seguiréis posteriormente a través de nuestro canal YouTube. Continuamos en este curso de verano sobre la salud, enfermedad y nutrición en el reinado de Carlos V. La siguiente ponencia lleva por título La práctica de la medicina y su expresión textual en el Renacimiento español y correrá a cargo de Berta Gutiérrez Rodilla. Ella es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía y licenciada en Filología Hispánica. Además, es catedrática de Historia de la Ciencia. Sus principales líneas de investigación son la historia de la medicina española, la del lenguaje científico, estudios de lexicografía y traducción médicas, la comunicación médico-paciente y además lo que le ha permitido publicar más de un centenar de artículos y capítulos de libros relacionados con estos temas en más de una decena de obras. Es directora o ha sido directora durante 11 años de Panacea, revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, académica de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca y ha presidido la Asociación Internacional Tremédica y preside actualmente la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Además es también actualmente vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad en la Universidad de Salamanca. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí con nosotros y sin más dilación, porque el tiempo apremia, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Como acaban de señalar, voy a hablar en estos minutos de la práctica de la medicina y su expresión textual en el Renacimiento español, pero antes, por supuesto, me gustaría dar las gracias a quienes me han invitado a estar hoy aquí, que para mí es un gran placer, pero sobre todo es un auténtico honor el poder compartir este curso con todos ustedes. Bien, antes de empezar mi intervención, me gustaría hacer una puntualización. Vamos a ocuparnos, como sabéis, voy a hablaros de tú mejor, de esa época. Carlos I accede al trono en 1517, abdica en 1556 y su hijo Felipe II reina entre 1556 y 1598. Sin ninguna duda es el siglo de mayor esplendor de nuestra historia. Pero se suele decir que en la época de Carlos, dado el marcado carácter internacional de la política desarrollada por entonces, pues eso habría hecho que España estuviera abierta a las más variadas corrientes intelectuales europeas, etc. Mientras que el celo religioso de Felipe II pues, le habría llevado a evitar determinadas influencias exteriores, lo que habría incidido de forma negativa en el progreso científico de España. Esto no es verdad, esto no se sostiene. Podría ser cierto en algún aspecto, pero no es menos cierto que los gustos personales de Felipe II, su gran curiosidad intelectual, condujeron a un gran desarrollo de algunas ramas de la ciencia y de la técnica, como la historia natural, la navegación, la minería, etcétera, además de que en esa época está llegando de América un nuevo mundo, un mundo entero de plantas medicinales, de animales, de realidades distintas, y todo eso hace que Felipe II sea un gran mecenas para la ciencia y para la técnica, apoyando proyectos muy importantes en matemáticas, en cosmografía, en ingeniería, geografía, etc. Entonces, bueno, hecha esa puntualización, pues vamos a ver qué es lo que pasaba en la medicina española entre el Renacimiento y el Barroco, es decir, en esa época de esos dos grandes reyes de España. Bien, justamente en los años centrales de ese siglo XVI es cuando la medicina española realiza su contribución más importante y más original al saber médico europeo. No es que por entonces estuviéramos en la vanguardia de la medicina en Europa, es que éramos los pioneros de la medicina en Europa. Es decir, probablemente no haya ningún otro siglo en que de los médicos españoles o de algunos médicos españoles se pueda decir eso. No es que estemos junto a otros, sino que estamos marcando nosotros esa pauta. Bien,
Muchos de los profesionales que desarrollan entonces su actividad se caracterizan por poner en marcha renovadoras corrientes ideológicas y culturales, pero también por su marcado carácter humanista. Podríamos citar a Miguel Jerónimo Ledesma, Miguel Juan Pascual, Pedro Jaime Esteva, por citar algunos, ligados en buena medida a la Universidad de Valencia, pero más importante todavía, tanto por el valor de su obra, de la que se va a hablar en otra intervención, como sobre todo por el influjo ejercido a través de ella, sería el médico segoviano Andrés Laguna, que realiza la primera versión desde el griego hacia una lengua vernácula, en este caso el castellano, no el latín, de la obra más importante de materia médica desde la antigüedad hasta ese siglo XVI. Me estoy refiriendo justamente a la materia médica de Dioscórides, que compone Dioscórides en el siglo I de nuestra era, en griego, y que sí, hay antes que Andrés Laguna, hay quien hace traducciones o versiones al latín, pero nadie realiza una versión de ese tratado griego a una lengua vernácula, como digo, que no sea el latín, en este caso el castellano. Esa obra se publica en Amberes en 1555 y sería objeto de repetidas ediciones posteriores. Otros autores importantes y originales de esa misma época, de los que podríamos destacar, estarían Damián Carbón, por ejemplo, autor del primer tratado tocoginecológico y pediátrico impreso en España, el libro del arte de las comadres o madrinas, es decir, las parteras, totalmente pionero. Como pionero fue igualmente el libro del ejercicio y de sus provechos de Cristóbal Méndez, absolutamente pionero en España, pero también en Europa, que se tiene por el primer libro de cinetoterapia o kinetoterapia de la historia. Lo mismo puedo decir de Francisco Martínez de Castrillo y su coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura, publicado en Valladolid en 1557, con el que la odontología cobra realidad. Es la primera monografía dedicada a los dientes en España y en Europa. Castrillo fue nombrado dentista de cámara del rey Felipe II en 1565 y continuó siendo el dentista de la familia real hasta su muerte en 1585. Como veis, esto venga a repetir la palabra pioneros. Pionero el de las comadres, el del ejercicio, el de los dentistas, etcétera, etcétera. Es decir, no es que estemos en la vanguardia, es que estamos marcando la pauta, ¿no? Bien, también fueron innovadores los anatomistas, con Juan Valverde de Amusco a la cabeza, y su Historia de la composición del cuerpo humano, publicado en Roma en 1556, que es la primera anatomía post-vesaliana, pero en este caso compuesta en vernáculo, en castellano. Vesalio, del que se ha hablado antes, es uno de los grandes reformadores de la anatomía moderna, pero Vesalio compone su obra, La Fábrica, que es un gran libro de anatomía donde corrige montones de errores de la anatomía galénica, pero lo compone en latín. Valverde de Amusco compone ese libro en castellano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quienes más necesitan un libro de anatomía moderna son los cirujanos. La anatomía es el gran instrumento de los cirujanos y la mayoría de los cirujanos no sabían latín porque no pasaban por la universidad. Por tanto, un libro en una lengua vernácula es lo que les hacía falta. De hecho, este tratado de Juan Valverde de Amusco se versiona, se traduce al italiano, al latín también y al holandés. En cuanto al ámbito de la terapéutica, además del Tratado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales, de 1578, de Cristóbal de Acosta, del que hay traducciones al latín, al italiano y al francés, sobresalió, por supuesto, la obra de Nicolás Monardes, del médico sevillano, Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, con 2 ediciones, 1565-1574, de cuya aceptación y difusión europea dan cuenta
las versiones que se hacen de él al latín, al francés, al inglés, al italiano y al holandés. Es un texto que supone el inicio de una nueva era para la materia médica. La materia médica es la base del tratamiento farmacológico, son los simples medicinales, porque ahí ya encuentran cabida diversas sustancias que se traen de América, que cambiarían ese panorama terapéutico con el que contaba Dioscórides en su tratado y que había sido el gran libro de farmacología hasta el siglo XVI. Bien, que todas estas obras se escribieran en castellano y se tradujeran desde él hacia el latín y hacia otras lenguas vernáculas, nos habla de tres cosas muy importantes. Primera, la importancia del castellano como lengua de ciencia en el siglo XVI. Ya saben aquello de la lengua compañera del imperio, nunca mejor. Es decir, el castellano es, sin ninguna duda, la lengua más importante de la ciencia junto al latín en el siglo XVI. El latín, obviamente, es la lengua vehicular por antonomasia, es la que se conoce, es la que manejan en todos los países, pero aparte del latín, es el castellano la lengua más importante de la ciencia entonces. En segundo lugar, esas obras eran tan relevantes que se traducían al latín, es decir, se traducen del castellano al latín, que como digo todavía es lengua vehicular por excelencia para los textos científicos de ese siglo. ¿Por qué? Pues porque necesitan de esas obras y quien no entiende castellano pues lo tiene que leer en latín. Esa es la razón de tantas traducciones del castellano al latín en esa época. Y tercero, que se tradujera a otras lenguas vernáculas nos habla de la aplicación de tipo práctico, no solo teórico, que tenían estas obras. Nos referiremos a ello más adelante. Bien, dicho todo esto, ¿cómo era realmente la medicina española por entonces? Porque cabría pensar que este elenco de autores y de obras señalados, que nos llevaría horas si tuviéramos que ser exhaustivos, tendría su correspondencia en una excelente asistencia médica. Nada más lejos de la realidad, porque la práctica médica del momento se movía en un plano un poco distinto al de las grandes figuras de la medicina y bastante alejado de ellas. Estaba en manos de todo un mundo de personas con diferentes formaciones y cometidos que conseguían con sus intervenciones resultados dispares y que podríamos más o menos agrupar en 5 estamentos diferentes. En primer lugar, obviamente, los médicos. Los médicos que, aunque hubo algunas disposiciones previas para regular el ejercicio de la medicina, ese ejercicio empieza a regularse con la creación de las primeras universidades en el siglo XIII, como saben. Ahí es cuando se institucionaliza la profesión y la práctica médica, se reglamenta el título, es decir, qué es lo que hay que estudiar para poder ser médico, y los propios médicos adquieren el control de la profesión, estableciendo los niveles necesarios para ejercer esa profesión. De hecho, en el siglo XVI, en el que nos estamos centrando, es con el desarrollo del Estado moderno, es cuando se desarrollan también esas normas de consolidación de la práctica médica. Independientemente de otras razones económicas, etcétera, hubo razones de carácter social que dificultaron el acceso a la titulación médica. En los países católicos, por ejemplo, los protestantes pues tenían dificultado el acceso a la universidad y al revés. En los países protestantes pasaría lo mismo para los católicos. Por su parte, los judíos se vieron excluidos en todas partes. En España, en concreto, todos aquellos que querían ingresar en la universidad debían presentar un certificado de pureza de sangre o de limpieza de sangre que probase que eran castellanos viejos o cristianos viejos. Un certificado que estuvo vigente hasta 1830. Estamos en el siglo XIX, es decir, hasta el siglo XIX hay que, cuando te vas a matricular a la universidad, pues tienes que presentar ese certificado. Bien,
Hay que tener en cuenta, con respecto a esto que decía de los judíos, que el decreto de expulsión de los judíos en España de 1492 nos hizo un gran agujero, en el sentido de que una de las profesiones más desarrolladas por los judíos era la medicina. De hecho, eran los mejores médicos que había por entonces, y con ese decreto de expulsión se van muchos judíos, que son médicos, se van muchos médicos de España, con lo cual nos quedamos con una falta importante de médicos. Bien, en España el organismo encargado de velar por la salud de la población y controlar el ejercicio de la profesión fue el Tribunal del Protomedicato, que fundan los Reyes Católicos en 1477 y se mantuvo vigente también hasta el siglo XIX, hasta 1822. Estaba formado por unos médicos que se llamaban protomédicos, que eran el no más de lo más de lo más, es decir, si ya los médicos en general eran una casta por encima, los médicos de entre los médicos, pues más todavía, ¿no? El nombramiento de protomédico lo hacía el rey, lo hacía el monarca y, como digo, pues constituían una élite dentro de la profesión. ¿Qué funciones tenían? Pues de tres tipos. Por una parte, eran el órgano examinador. No bastaba con que tú hubieras estudiado en la Facultad de Medicina para poder ejercer, sino que al acabar tenías que hacer un examen que te hacían los protomédicos. O sea, que ellos en definitiva eran los que decían tú sí, tú no, eran los que decidían de alguna manera quién podía ejercer, eran los que te daban la carta de examen o la licencia. Por otro lado, tenían funciones judiciales porque actuaron como tribunal de apelación en muchas circunstancias, es decir, a ellos se recurría en algunos juicios, para que es como un antecedente, ¿no?, del perito que va al juzgado a decir esto tal, pero sobre todo intervenían en casos de práctica de intrusismo o abusos profesionales. Y en tercer lugar también se recurría a ellos como figura de asesoramiento, sobre todo en épocas de plagas, de epidemias, etcétera, pues se les preguntaba qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hay que ponerse mascarilla, no hay que ponerse mascarilla, en fin, todas estas cosas. Bien, junto a los médicos, de los que ya hemos hablado mucho, había un segundo estamento que eran los cirujanos. Cirujanos, bueno, los médicos ya hemos señalado, si no lo he señalado lo digo ahora, no eran suficientes en número los médicos para atender a toda la población. De las facultades de medicina salían muy poquitos médicos y para atender toda la península era imposible, porque además estos médicos solían quedarse ejerciendo en las ciudades, con lo cual el ámbito rural pues se quedaba sin tener un médico que le atendiera. Bien, entonces, en segundo lugar estaban los cirujanos, que ejercían dentro del sistema establecido, que también tenían que pasar un examen del protomedicato, y que en cuanto a su formación había dos tipos de formación. Había unos, por ejemplo, en España o en Italia, que desde la formación de las universidades hay en todas las facultades de medicina hay ya una cátedra de cirugía. Entonces, en España y en Italia asistían a la universidad, y eso hacía de ellos que se les conociera como cirujanos latinistas, es decir, porque sabían hablar latín, o de bata larga, es decir, que se podían poner una bata que llegaba hasta los pies. Frente a los que veremos ahora, que eran los cirujanos romancistas, que no sabían latín, o de bata corta, con lo cual tú cuando veías al cirujano vestido con la bata ya sabías si era de bata larga, era que había estudiado en la universidad, si era de bata corta, no. Esto era muy importante para ellos. Ellos creían que, bueno, porque en un principio pues estaba muy bien ir a la universidad, tal y cual, pero la enseñanza de la universidad era fundamentalmente teórica, mientras que los del grupo siguiente que vamos a ver pues tenían una formación fundamentalmente práctica, con lo cual normalmente era mejor que te atendiera un cirujano romancista de bata corta que un cirujano latinista de bata larga. Aparte de que cada vez era más difícil encontrar a esos cirujanos latinistas, porque aunque en un principio fueron a ejercer a todas partes, pero fueron haciendo como los médicos.
fueron quedándose en las ciudades y cada vez era más difícil que fueran al ámbito rural, con lo cual en el ámbito rural ya ni había médicos ni había cirujanos. Entonces, bueno, pues tendría que haber alguien que se encargara de la salud de las personas, ¿no? Bien. Tercer nivel, pues ahí tenemos al de los barberos o sangradores, también con unas tareas bien delimitadas, controladas, que pasaban un examen del protomedicato. Estos señores, como ya he dicho, se llamaban también cirujanos romancistas de bata corta, no iban a la universidad, se formaban, como hemos leído en novelas, hemos visto en películas, acompañando a otro cirujano, a otro sanador, de pueblo en pueblo, etcétera, etcétera, y aprendiendo de lo que le veían hacer a esa persona, ¿no? Ese es un conocimiento empírico, muchos de ellos no sabían ni leer, ni escribir, ni nada, pero te operaban perfectamente. Es decir, que no tenían ese conocimiento teórico universitario, pero bueno, iban por pueblos y aldeas actuando como único representante de la sanidad en esos lugares. No sé si he dicho ya, tenían que pasar también un examen del protomedicato y, como ya he dicho, los médicos y los cirujanos no eran suficientes, pero encima se quedaban casi siempre en las ciudades, dejaban a gran parte de la población sin asistencia, con lo cual, de hecho, la asistencia sanitaria en montones de ocasiones recayó en manos de estos barberos o sangradores. Ya he dicho antes, ¿cuántos médicos salían de la universidad? Muy poquitos. ¿Dónde ejercían? En las ciudades. ¿Qué pasaba con los cirujanos? A la larga lo mismo, con lo cual, pues esta era la solución. Pero estos son los tres primeros estamentos: médicos, cirujanos, barberos y sangradores, y tenemos dos estamentos más junto a estos tres grupos, ejerciendo de sanadores, ejerciendo funciones relacionadas con las prácticas sanitarias. Por una parte tenemos a los empíricos, los llamados empíricos, que estaban especializados en cometidos quirúrgicos concretos, normalmente quirúrgicos. Es decir, los cirujanos que habían estudiado cirugía en la universidad, ellos había cosas que no hacían. Por favor, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo me voy a manchar yo las manos haciendo semejante cosa? Y además era mejor que no lo hicieran, porque no lo controlaban. Entonces, había determinados cometidos quirúrgicos que los dejaban en manos de estos empíricos. Empíricos quiere decir que habían aprendido a realizar sus tareas por la experiencia, por la mera experiencia. Repito lo que he dicho antes, muchos no sabían ni leer ni escribir, pero hacían muy bien lo que hacían. Y además de estos empíricos, de los que hablaremos ahora un poco más, pues teníamos también un quinto nivel, que es el de los hechiceros. Hechiceros fantásticos, que no pensemos que esto, bueno, era para algunos, no, es todas las capas de la sociedad recurrían también a los hechiceros en unas situaciones concretas de las que vamos a hablar enseguida. Bien, los empíricos, como digo, eran personas especializadas en cometidos terapéuticos concretos, muy concretos, generalmente quirúrgicas. Sebastián de Covarrubias, por ejemplo, en su Tesoro de la lengua castellana, los define como el que cura por la sola experiencia, sin haber estudiado. No tenían, por tanto, ningún tipo de formación teórica, sino que todo lo habían aprendido o visto, viéndolo hacer a otra persona, trabajando con ellos, etc. Primero, los algebristas. Cuando oímos la palabra álgebra nos vamos siempre al ámbito de las matemáticas, que es una parte de las matemáticas, el álgebra. Bueno, pues esta palabra árabe también en el siglo XV-XVI tiene otro significado. A decir de Covarrubias, el álgebra es el arte de concertar los huesos desencajados y quebrados. Es decir, son los ancestros del traumatólogo. Son los que reducen luxaciones, fracturas, esguinces, etc. Y lo hacen muy bien.
Es decir, la gente ya sabía, mira, si te has hecho esto no andes llamando ni al médico, ni al cirujano, ni al barbero, no, tú a quien tienes que llamar es al algebrista, que es el que cracks, te deshace la contractura, es el que te hace el tratamiento como se tiene que hacer. Bien, hernistas. Bueno, pues los hernistas, su cometido concreto es reducir las hernias, normalmente las hernias inguinales, meterlas para adentro, ¿no? Tenemos también a los litotomistas o sacadores de piedra. Lito, sabéis qué significa piedra, por tanto, los que sacan las piedras, los cálculos, por ejemplo, de la vejiga, ¿no? Bueno, pues ellos están especializados en esa tarea concreta. Los batidores de cataratas, pues son los que te abren el cristalino, te quitan la catarata, te dejan más o menos ciego, pero bueno, sin catarata. Bien, unos lo hacían mejor, otros lo hacían peor. Bueno, los sacamuelas, bueno, pues son los que van de pueblo en pueblo sacando las muelas. También lo hacían los barberos que hemos visto antes. Los barberos tenían un poquito más de formación. Eran también los encargados de hacer las sangrías, que era el tratamiento de elección en aquella época para la mayoría de las enfermedades, pero bueno, los sacamuelas pues iban engañando a la gente con esos elixires que te iban a poner los dientes blancos y era algo corrosivo que hacía que se te cayeran todos los dientes, bien, todas esas cosas, pero bueno, ahí iban, luego les salían corriendo porque les perseguían, lo habréis visto en alguna película a lo mejor, o en fin. Y por supuesto las grandes parteras, comadres o madrinas, ¿no? Que son, en los pueblos no había ningún médico, cuando la mujer se ponía de parto, pues ¿a quién se llamaba? Pues a la partera, a la comadre, madrina, que era la que realmente controlaba pues cómo venía el parto, si venía de frente, de nalgas, distóxicos, si había torsión del cordón, etc. Bueno, aquí tenemos una imagen de unos algebristas que están reduciendo una luxación de hombro, por ejemplo. Aquí tenemos un sacamuelas, ahí con esas pinzas tremendas, parecen un forceps, ¿no? Más que unas pinzas. Bueno, aquí tenemos otro, era todo un espectáculo, por lo que se ve, a juzgar por estos cuadros, ¿no? Por estas láminas. Seguimos con un sacamuelas en el pueblo. Aquí tenemos una partera. Bien, y aquí tenemos un ancestro de un callista, bueno, ahora ya se llaman podólogos, de un callista o podólogo, pues también haciendo su trabajo. Bueno, vamos al quinto nivel, que sería el de la medicina hechiceril. La medicina hechiceril, que como ya he señalado antes, no es que fuera que un grupo de gente creyera en ellos y porque era gente muy creyente o gente muy ignorante. No. Todas las capas de la sociedad estaban convencidas de lo bueno que era acudir a un hechicero en determinadas circunstancias en las que no tenía ningún sentido que acudieras ni al médico, ni al cirujano, ni al batidor de cataratas, sino que a quien tenías que ir era al hechicero. Y esta gente normalmente lo que hacía pues era curar lo que ellos curaban, pues con añadiendo en salmos, oraciones, etcétera, pues algún remedio terapéutico, alguna planta medicinal, alguna infusión de alguna planta, etcétera. Bien, ¿quién tenemos aquí? Pues en primer lugar a unas mujeres, porque son mujeres. Eso que dicen que las mujeres no están en la historia, sí, aquí las tenemos, las desahojaderas o deshechizadoras, que son las que tratan el mal de ojo. El mal de ojo, que era y es una creencia generalizada, el que alguien te puede ahojar. Un enemigo tuyo te puede echar el mal de ojo, te puede ahojar, y es tan terrible ese mal de ojo que, por ejemplo, a una mujer que acaba de tener un hijo y que está dando de mamar con una lactancia, puede el mal de ojo cortar el flujo de la leche, pero puede cortar el flujo de la sangre, y corta el flujo de la sangre de manera que esa persona se va consumiendo hasta que se puede llegar a morir. Es decir, que es una creencia, bueno, pues muy importante en la época esta del ahogamiento o fascinación. Bien,
Contra ese mal de ojo, pues en el caso de España, por ejemplo, se generalizó el uso de un amuleto para preservarse del mal de ojo, que no es más que el dedo pulgar metido entre el dedo corazón y el dedo índice. Podemos ir con las manos en los bolsillos, así, esto se llama higa, y así te vas precaviendo del mal de ojo. Esto es lo mejor que hay. Pero bueno, por si alguien no lo quiere hacer con las manos, pues ahí tenemos higas en coral, en azabache, en plata, pero tenemos tatuada una higa en la espalda de esa señorita, tenemos un monumento a la higa, ahí tenemos un monumento, es decir, esto no es del siglo XVI, este tatuaje y este monumento y esa mano de azabache, etcétera, esto es del siglo XX, siglo XXI. Por tanto, no pensemos que esto era propio de una gente, no, esto es propio de esta gente que estamos aquí esta mañana, porque el que más o el que menos sigue creyendo en alguna cosa de estas y tampoco pasa nada. Bueno, tan presente que, bueno, si tenéis algún problema para quitaros el mal de ojo, pues busquéis en internet y aquí tenéis 13 trucos para curar y quitarse el mal de ojo. Por tanto, es algo que sigue absolutamente presente en el momento actual. Bueno, ¿cómo curaban las desahojaderas a los fascinados o a los ahojados? Pues le ponían platos en la cabeza alternativamente vacíos, llenos de agua, de aceite, de hierbas, etcétera, e iban cantando y recitando unas oraciones, unos ensalmos y, bueno, pues parece ser que se te quitaba el mal de ojo. Ahora si vas a una bruja, ahora te da unas velas verdes, tú pones esas velas verdes, luego te duchas, en fin, sigue habiendo unos ritos en este sentido. Bien, segundo tipo de hechiceros, pues ahí tendríamos a los conjuradores y nigrománticos, que intentaban devolver la salud a los endemoniados y maleficiados. Dado que la posesión demoníaca era aceptada por toda la sociedad, la Iglesia intervino promoviendo la actuación de religiosos, de frailes, de religiosos conjuradores, a los que se les llamaba exorcistas. Por cierto, si no habéis visto la película del exorcista, buscadla y vedla porque es para verla. Bien, entonces, el conjurador oficial era el exorcista, que era un religioso católico, que era, dado que el que estaba endemoniado pues era por un pacto diabólico, pues el único que te podía curar pues era un religioso cristiano, ¿no? Pero al margen de los exorcistas había personas que también intentaban hacer eso mismo, esos eran los nigrománticos, o sea, hacían lo mismo que los exorcistas pero sin ser religiosos, con lo cual la Iglesia Católica fue contra ellos, fue a perseguirlos, la Inquisición fue a por esos nigrománticos porque estaban haciendo algo que no podían hacer, que eso solo lo podían hacer los exorcistas. Como en el caso anterior, no pensemos que esto ha pasado a la historia, porque aquí tenemos a este buen cura de Burgos inmerso en un proceso de este tipo de exorcismo que acaba en el juzgado. Y bueno, esto es solamente un ejemplo. Si os ponéis a buscar en internet encontraréis que esto sigue totalmente ahí sin que haya terminado. Bien. ¿Quién más tenemos aquí? Pues tenemos a los ensalmadores. Los ensalmadores, que estos sobre todo se utilizaban para dolencias externas tipo enfermedades de la piel, llagas, heridas, tumoraciones, etcétera, y estos curaban con ensalmos, muchos rezos, muchas oraciones, etcétera. Y luego tenemos un último grupo fantástico, que es el de los saludadores o santiguadores, que eran hombres, en este caso eran hombres, igual que las desahojaderas eran mujeres, estos eran hombres, dotados de un supuesto poder sobrehumano no derivado del pacto diabólico. ¿Y dónde tenían ese poder? En la saliva. Estos señores en tiempo de la pandemia les hubieran cerrado el garito totalmente, porque ¿cómo curaban? Pues estos echaban el hálito, como tenían el poder curador en la saliva, le echaban el aliento al enfermo, o bien el dedo índice, igual que cuando uno se va a santiguar,
lo untaban, digamos, en la saliva y iban santiguando a la persona para curarle de su enfermedad. Como digo, esto en tiempo de pandemia hubiera sido el no más. Bien, ¿quién podía tener este poder? ¿Cómo se sabe el que tenía este poder? Muy fácil. Tenías que ser, en la actualidad yo creo que habrán desaparecido porque cumplir estas condiciones va a ser muy difícil. Tenías que ser el 7º hijo, varón por supuesto, de una familia que solo hubiera tenido hijos varones y haber nacido o la noche de Navidad o la de Viernes Santo. Si hay alguien aquí que cumpla esas características, pues ya sabe que tiene un poder en la saliva. Ahora la gente no tiene 7 hijos ni en broma, y que sean todos varones es casi imposible, porque esto está demostrado y la experiencia lo demuestra. Llegan a término muchísimos más fetos hembras que fetos macho. Es decir, es imposible prácticamente encontrar una familia que solo tenga que tenga hijos varones solo, y que además un 7º que nazca en una noche de Navidad o de Viernes Santo. Pero bueno, entonces, durante el siglo XVI esta era la práctica hechiceril más extendida entre todas las capas sociales. Así, por ejemplo, en el XVII todavía, Mariana de Austria, la madre de Carlos II, a la que le habían diagnosticado un zaratán, que es un cáncer, un tumor de mama, que le habían dicho no tiene ninguna solución, pues hace llamar a un saludador manchego que tiene muy buena prensa, digamos, para que a ver si ese saludador le podía curar de ese zaratán. Bueno, este tipo de comportamiento supongo que sois conscientes de que tampoco ha desaparecido. Pensad en los curanderos, que sigan actuando, pero sobre todo pensad en los montones de personas que por internet, por redes sociales, etcétera, te prometen la curación de 1000 maneras distintas. Que no tienes más que ponerte a buscar, y que si comes no sé qué y si dejas de comer no sé cuánto te curas del cáncer. Fenomenal, vale. Pero cuando uno está desesperado, pues recurre a lo que haga falta, como si tienes que ir de rodillas a Fátima o a Lourdes o a donde sea, ¿no? Porque total, lo demás ya lo tienes perdido, pues bueno. Bien, pasamos entonces al punto siguiente: razones de la coexistencia de estos sanadores y de la pervivencia de la medicina empírica creencial. Bueno, pues algunas de ellas ya las hemos comentado. Por una parte, la escasez de profesionales titulados en la universidad, que dejaban sin asistencia a un amplio grupo de personas, a lo que se sumaba la ineficacia de la medicina oficial en el tratamiento de muchas enfermedades. Un poco lo mismo que pasaría hoy. Por otro lado, la resistencia de los cirujanos a realizar determinadas prácticas quirúrgicas, lo cual dejaba en manos de otras personas el hacer esas prácticas, que era innegable la habilidad que tenían para realizar muchas de esas tareas. Y por otro lado, pues sí, es cierto que la incultura y la credulidad por parte de amplios sectores de la población, y la aceptación de una posible intervención sobrehumana, divina, diabólica en la vida cotidiana. Bueno, en definitiva, lo repito una vez más, creo que es erróneo pensar que los ricos o los cultos consultaban a profesionales, vamos a decir, legítimos, como médicos o cirujanos, mientras que los menos acomodados o ignorantes acudían a empíricos o charlatanes. Esto no era así de ninguna manera, esto es totalmente falso. Bien, no sé qué tenemos aquí. Bueno, esto es de tal forma que os traigo aquí esta cita de un médico Trilla Muñoz, del siglo XVII, que es una advertencia que le hace a sus colegas médicos: no tengas pendencias ni desazones con boticarios, cirujanos, sangradores, potreros, algebristas, destiladores, montabancos, garlatores, balsamoros, comadres, desahojaderas ni otros, porque no has de remediar nada y te han de deshonrar y quitar el crédito.
ellos no se han de enmendar, ni la justicia ha de hacer viva diligencia, porque ellos son los primeros que los llaman, los aplauden y regalan, y darán pie a la conversación contra ti. Es decir, que coexistían todos y cada uno sabía a quién tenía que llamar en cada momento y ya está. Es decir, que tampoco el protomedicato hizo nada. Pues si está llamando la reina Ana a un sacrador, a un santiguador, ¿cómo va a hacer algo el protomedicato? Un protomedicato callado. Bien, vamos a hablar muy brevemente del libro médico. Es decir, para los componentes de ese abigarrado mundo de sanadores que os he presentado, que hemos esbozado, se elaboraron a lo largo del periodo que nos ocupan muy diferentes clases de obras, al menos para algunos de ellos, porque sus necesidades eran distintas, como lo eran también, lógicamente, sus formaciones, algo que determinó la existencia de varios tipos de texto, así como los usos lingüísticos con que se escribían esos textos. Bien, para los médicos universitarios, la lengua de la medicina era y siempre lo sería el latín, que era la lengua más importante para la comunicación entre ellos, entre sus médicos universitarios, y para la transmisión de la medicina en los círculos académicos hasta bien entrado el siglo XVII. Hay muchos argumentos para defender el uso del latín, por ejemplo, que ya tenía pues, los tecnicismos apropiados, pero hay una razón fundamental. Es el uso del latín, como hemos podido entrever, es el que sirve como instrumento para que no accedan al conocimiento médico las personas que no han pasado por la universidad. Es decir, es un instrumento que hace que el grupo de los médicos se parapete, ¿no?, detrás de esa lengua, porque los que no han venido a la universidad y no saben latín no pueden acceder al conocimiento médico que está en los libros escrito en latín. Ese es un argumento muy de peso, ¿no? Es decir, cuanto más mantengamos la literatura médica en latín, menos injerencia profesional vamos a tener de toda esta gente que está ahí practicando también cometidos sanadores. Bien, sin embargo, en todo ese periodo pues hay también otras obras de medicina escritas en lenguas vernáculas. De hecho, a medida que se va avanzando en el tiempo, estas van siendo cada vez más frecuentes. Los datos lo confirman así, como confirman también que no se usó del latín y del romance de la misma manera. A ver, si analizamos, como hemos hecho, las obras de medicina publicadas en España entre 1475 y 1600, encontramos que el 52% de los textos médicos están en latín, pero ya el 48% están en vernáculo, fundamentalmente en el caso de España en castellano, aunque hay algunos textos, hay que decirlo, en catalán, y hay algún texto que también se publica en España en italiano, pero normalmente la mayoría de esos textos en vernáculo en España son en castellano. ¿Se usa igual el latín y el castellano o una lengua u otra para el mismo contenido del texto? No. Normalmente el uso del latín es para las obras que se ocupan de los fundamentos de la medicina, que son las obras destinadas a los médicos universitarios y al estudio de la medicina en la universidad. Entonces, los fundamentos de la medicina, es decir, lo que estudia el aprendiz de médico, el que quiere ser médico, lo que va a tener que leer, etcétera, todo eso está en latín. Y esos libros, mayoritariamente, están en latín. Sin embargo, los libros con una aplicación práctica, que tienen otros destinatarios distintos al médico universitario o al estudiante de medicina, están en vernáculo y cada vez van a estar más en vernáculo. Bien,
Vemos aquí una distribución de esas obras latín vernáculo. Vemos que para los textos de fundamentos, lo que estoy diciendo, el 81% están en latín, frente a un 19% es solo en lenguas vernáculas, pero si nos vamos a los de terapéutica, aquí entran ya también los boticarios que tampoco han estudiado en la universidad, tampoco saben latín, pues ya tenemos que el 65% están en vernáculo frente a un 35% en latín. Si vamos a fiebres y pestilencias, tenemos un 62% en vernáculo. ¿Para quién son estas obras? No son para los médicos, son para los dirigentes que en tiempos de plagas, de epidemias, etcétera, tienen que saber qué hacer, y para ellos se escriben esos textos contra la peste, contra tal, y se lo tienes que escribir en castellano porque ellos no saben latín. Por tanto, tenemos ese 62%, pero el no va más está en cirugía, que es un 94% de textos en vernáculo, claro, porque es que los cirujanos y, por supuesto, barberos, sangradores, etcétera, no tienen ni idea de latín y necesitan esos textos de anatomía, por ejemplo. Entonces, la mayoría están en vernáculo. Y los regímenes de salud, que es un tipo de texto muy típico de esta obra, que el 97% están en vernáculo, en castellano. ¿Por qué? Porque son los regímenes que se hacen, por ejemplo, para Carlos I o para cualquier rey, para los príncipes, para los grandes, es decir, para las capas altas de la sociedad. ¿Qué tiene usted que comer? Haga un poco de ejercicio, deje de beber, en fin, lo que es hoy cuando te pones en manos de un dietista de estos que te dice un poco lo que tienes que hacer. Pues esos son los regímenes que se escriben en el 16, 17, etcétera, y que están en vernáculo la inmensa mayoría porque no tienen sentido que estuvieran en otra lengua. Bien, vamos a ir terminando ya, que ya solo me quedan ahí 6 minutos. En definitiva, y a modo de conclusión, la práctica médica en el periodo en el que nos hemos centrado puede calificarse de heterogénea por la multiplicidad de los sanadores que coexistieron desempeñando tareas asistenciales, cada uno de ellos con unos cometidos más o menos bien determinados y que en general no tuvieron grandes problemas para ejercerlos. Hemos hablado de una serie de factores que determinaban que fuera así y, como digo, en general se aceptaba sin más esa coexistencia porque a todos les venía bien. Esa heterogeneidad determinó la existencia de diferentes tipos de obras y los distintos usos lingüísticos empleados en ellas. Es el latín frente al vernáculo, latín que sigue siendo la lengua por excelencia de la ciencia en el siglo XVI, pero que poco a poco le van haciendo agujeros las diferentes lenguas vernáculas y que en el 17 ya habrá perdido mucho terreno y en el 18 no digamos, aunque las tesis doctorales en Francia en el siglo XVIII y aún en parte del XIX se defienden en latín, es decir, que el latín sigue siendo una lengua muy importante tiempo después. Finalmente, a pesar de la existencia de esa medicina oficial que intenta por todos los medios que no exista ningún otro tipo de actividad sanadora, pues no consigue que desaparezcan esas otras maneras de entender la enfermedad y la práctica asistencial, porque en ellos, pero también en nosotros, persiste en mayor o menor medida el acceso al conocimiento de forma empírica. Todos nosotros también accedemos al conocimiento de manera empírica, pero también persiste en nosotros una mentalidad mágico-creencial. Y así tenemos todas esas higas, esas manecillas del material que queramos para precavernos del mal de ojo, hasta estatuas les levantamos. Seguimos con las posesiones demoníacas. Hemos visto la foto de un sacerdote de Burgos metido en un pleito por asuntos de exorcismo. Y a mí me siguen diciendo mis alumnos de sexto de medicina, hago todos los exámenes con este bolígrafo porque me da buena suerte. Pues fenomenal. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesora, por esta interesantísima exposición. He tomado muy buena nota de todo. Tengo algunas preguntas que creo que vamos a dejar, como ya queda poco tiempo, vamos a dejar
para el debate, pero creo que nos ha dejado contenido suficiente para poder después reflexionar, ¿no? Y sobre todo sobre la importancia del castellano, ¿no? En la publicación de estas obras, dirigidas sobre todo a lo que era la medicina más práctica, ¿no? Más sobre el terreno, como me gusta decir a mí. Así que, bueno, terminamos este bloque, vamos a pasar a la siguiente ponencia, no sin antes darle un gran aplauso y continuamos. Muchas gracias.